Telemax presenta. Hoy en Primero la Salud, el tema es cirugía de columna. Nos acompaña el doctor Martín Silvas para despejar todas nuestras dudas. Quédese en Primero la Salud. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos una vez más aquí en el consultorio del doctor Martín Silvas, médico ortopedista con alta especialidad en cirugía de columna. Hoy hablaremos de los avances más recientes, lo último y más novedoso en cirugía de columna. Acompáñenos. La cirugía de la columna consiste en corregir posibles anomalías de carácter estructurales, y es que las lesiones de la espalda y más concretamente las de la columna vertebral se han convertido en un problema que cada vez afecta a más personas. El paso de los años, los accidentes, los sobreesfuerzos y las malas posturas en el día a día son causa del problema. ¿Quieres saber cómo sentirse mejor? Quédese con Noemí González y los expertos en Primero la Salud. Qué gusto que nos acompañen este día, porque la verdad tenemos suerte. Vamos a platicar con un especialista que es una persona muy preparada, con mucha experiencia en cirugía de columna, y vamos a conocer los avances tal como les prometimos en el inicio del programa. Doctor, muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias a ustedes por venir y aceptar la invitación. A ver, ¿cómo se hacía antes la cirugía y se sigue haciendo actualmente? Todo eso lo queremos saber. ¿Y cómo se hace ahora con los avances tecnológicos? Bien, anteriormente lo que es la cirugía de columna principalmente se vino dando por las fracturas. Los pacientes que sufrían accidentes llegan a los hospitales, presentan fracturas, y estos, como la estructura, en este caso de la columna, está inestable, había que fijarla, o sea, estabilizarla para poderlos al paciente sentar, movilizar fuera de cama, y ahora, además de eso, corregir la arquitectura del esqueleto de la columna para propiciar la curación o la sanación de los nervios o la médula. En un inicio empezaron los primeros pioneros de la cirugía de columna o el manejo de columna, empezaron con instrumentos de acero inoxidable, y empezaron a hacer una especie de ganchos que se abrazaban a la columna y con eso corregían. Posteriormente eso evolucionó a barras de acero también, que serían como varillas, y amarraban la columna con alambres de acero, o sea, era como hacer entorchados y tratar de corregir toda la columna, y con eso pues se corregía y iba muy bien a los pacientes, porque a comparación de no hacerles nada, ¿no? Ya todo esto evolucionó, y por ahí alguien se le ocurrió poner tornillos en la columna. Empezaron a poner tornillos en las facetas para ver cómo agarrarlos. Posteriormente, accidentalmente, se metieron a una estructura de la vértebra que se llama pedículo, y lo pusieron un tornillo así, perfectamente en el pedículo, casi accidentalmente, y ahí se dieron cuenta de que pudieran diseñar un tornillo que fuera anatómico y de diferentes medidas, y empezaron a poner los tornillos agarrados de una barra, y con eso moldear o corregir la arquitectura de la columna. Ajá. Y con esos descubrimientos que han hecho ahora, ¿cuál es la diferencia entre antes y el hoy? Y hoy. Ajá. Todavía eso, los tornillos, la barra se sigue haciendo, y probablemente sigue haciéndose por mucho tiempo. Lo que va cambiando lo más nuevo de hoy es que esos tornillos se han diseñado para que sean percutáneos. ¿Qué es la instrumentación percutánea? Bueno, la instrumentación de columna percutánea es poner o colocar los implantes que se han puesto desde hace mucho, los tornillos en el pedículo, pero a través de heridas pequeñas. Póngale una herida por cada implante, va a ser de aproximadamente 1 centímetro. Son varias heridas dependiendo del nivel que se necesite.
¿Qué beneficios de esto? Pues realmente se tuneliza a través del músculo, nunca se corta, no hay sangrado y el malestar del paciente posquirúrgico es demasiado bajo. Pues es mucha de la diferencia de un paciente al abrirlo todo, porque es despegar todo el músculo de la columna y abrirlo. Entonces allí pues hay diferentes planos musculares que se van despegando y obviamente eso no queda igual cuando cicatriza. Muchos tendones de varios músculos ahí se pierden y todo eso pues ya queda tejido cicatrizal y eso no es lo que uno quiere, porque en sí nuestra postura es gracias a los músculos. Entonces si hay un segmento en donde se convierte en cicatriz, pues ya no funciona, pues entonces el paciente va a tener dificultad y dolor también residual. Eso. Y bueno, las cirugías de antes tenían un tiempo, las de ahora tienen otro, y eso lo vamos a saber regresando del corte. No se vaya. Tipos de cirugía. Disectomía. Consiste en extraer la parte herniada del disco para acceder al nervio inflamado y aliviar su irritación. Laminectomía. Se retira el hueso que cubre las vértebras y se agranda para aliviar la presión originada en una estenosis. Fusión. La fusión espinal consiste principalmente en unir dos huesos o más de la columna. Implante de disco. Como alternativa a la fusión, está el implante de un disco, aunque no se puede utilizar en todas las personas. Cuida tu salud. Continuamos. Los procedimientos de columna han cambiado mucho a través del tiempo y para mejor, como nos explica el doctor Martín Silvas, ortopedista. Y bueno, doctor, entonces estamos en el espacio donde nos vamos a enterar cuánto tiempo puede durar una cirugía de columna abierta y una de columna de mínima invasión. Bueno, supongamos que el tiempo para colocar los implantes sea el mismo en la que es percutánea y en la cirugía abierta. Nos ahorraríamos todo el tiempo, el tiempo que necesitamos para llegar a la columna, para poder despegar todos los tejidos. Correcto. Pongamos mínimo 1 hora. ¡Qué bien! Podría ser más rápido incluso, pero dependiendo del segmento podría tardarse más, pero ese tiempo es ahorrarse de cirugía. ¿Y el tiempo de recuperación? En la cuestión percutánea es mucha la diferencia que hay del dolor residual. La percutánea siempre duele menos. Pues es mínimo el daño que se produce. ¿En cuántas horas se va a su casa? Pongamos que mínimo se tiene que quedar un día posterior a la cirugía en quirófano, perdón, en sala de recuperación o en el cuarto de estadía. En una cirugía abierta esto se puede prolongar hasta 3 días, muchas veces con necesidad de transfusión de sangre. Entonces con eso puede aumentar los riesgos. Ahora, no todos los pacientes van a necesitar una transfusión, pues va a depender también de la técnica, el cuidado y también la anatomía del paciente. A propósito de no todos los pacientes, dije, ¿no todos los pacientes pueden ser candidatos a una cirugía de mínima invasión? No, debe de ser candidato, debe seleccionarse adecuadamente. Lo que, en caso de que un paciente esté muy avanzado en su enfermedad y tengamos que ser muy agresivos para poder corregir todos los pequeños detalles que traiga. Yo creo que lo más que podíamos ofrecer o siempre debemos apegarnos a un principio de no hacer tanto daño para corregir ese daño que está hecho. Es siempre cuidar el tejido blando, que en este caso sería todo aquello que no es hueso. El tejido blando es la piel, el tejido celular subcutáneo, lo que es la grasita, el músculo y todo lo que se avecina con ello, que los nervios y todo lo demás que se acompaña. Doctor, ahora sí, entremos de lleno en todos los avances que hay. Hay cirugía endoscópica, meten una camarita y se dan cuenta qué pasa. Así ¿Qué más? Aparte de que todo lo que es eso, todo lo que es fierro, nada más los implantes no más son tornillos, son otros dispositivos que podemos utilizar también. Está pues la microcirugía, hacer una incisión pequeñita y tratar de liberar
aquella estructura que esté reducida en calibre y esté irritando una raíz. Como una hernia de disco. Una hernia de disco pudiera sacarse por una incisión, probablemente de 1 centímetro a 2, y antes igual se hacía abierta completamente, hice una herida aproximadamente 5 centímetros, ponga. Entonces se puede hacer de esa manera. Ahora, si queremos ser más conservadores o menos dañinos con el paciente, se pudiera ofrecer una endoscopía de columna. Bien. Vendría siendo para lo mismo, sacar una hernia de disco, hacer descompresiones de lugares donde está muy reducido y esté molestando. Ahí la incisión es de 7 milímetros, 8 milímetros. Entonces, el daño es mucho menos. Pequeñísimo. La recuperación, la satisfacción. El mismo día se van a su casa. Yo creo que al menos hay que pasar la noche porque hay que vigilar al paciente que todo esté cursando adecuadamente, que tenga su dosis de antibiótico profiláctica y pues revisarlo posteriormente, cuál es la evolución de él, cómo fue con el dolor, cómo le fue con la recuperación neurológica. Y pues sí, pues es un puntito lo que se va a poner nada más. Entonces, ¿y la anestesia? La anestesia, esos pacientes incluso se pudiera ofrecer una anestesia regional. Regional nada más. Bien. Puede ser desde lo que es la característica del paciente, de ofrecer una anestesia general hasta una regional. Y va a ser se puede ofrecer incluso una raquia, dependiendo del nivel de que se va a intervenir. Para todo tenemos varias herramientas para qué ofrecer, sin embargo, debemos seleccionar bien al paciente. La ozonoterapia utilizar ozono para un paciente de columna podría ser benéfico en un caso de que el paciente tenga dolor facetario, también se puede utilizar. El ozono tiene varias propiedades, entre ellas puede ser antiinflamatorio, nos puede regular el dolor y también produce una regulación oxidativa. Es bueno, pero bueno, como dice el doctor, no hay que irnos a los extremos. Seguimos conociendo todos los avances en cirugía de columna. La cirugía de columna se lleva a cabo con el fin de corregir patologías de la columna vertebral que causan un dolor en el paciente. La cirugía de la espalda se utiliza para aliviar el dolor o el entumecimiento que se asocia a este dolor, que en muchas ocasiones se irradia hacia otras zonas de la espalda, brazos y piernas. Cuida tu salud. Regresamos. Normalmente el origen del dolor de espalda y de columna está en la compresión de un nervio dentro de la misma. Los nervios se pueden comprimir por varios motivos. Un ejemplo serían los problemas en los discos, como una hernia, que puede acabar presionando demasiado una vértebra con el nervio. Cuida tu salud. Continuamos. Seguimos conociendo estos avances que yo estoy impresionada porque nunca había oído hablar de cómo se podían combinar son técnicas, doctor. Son técnicas y son opciones de tratamiento. Pues básicamente no hace mucho todo, era abrir, hacer una herida, descomprimir, hacer una laminectomía, hacer una discectomía. Parejos todos. Todos parejos y luego también ofrecer a todos parejos implantes. No es malo, pero cuando a un paciente se le ofrece implantes que ya son para fijar, ya no hay marcha atrás. Esa columna ya va a estar fija y ya no va a tener movimiento. Con todos los riesgos que hay de realizar ese tipo de cirugías muy agresivas dependiendo de los casos. Muy bien, entonces mencionábamos la radiofrecuencia, la ozonoterapia, todo eso que uno escucha. Eso vendría siendo, son técnicas o como opciones de tratamiento, muchas veces lo más conservadora posible para evitarnos llegar a algo muy agresivo. Ahora, si por ejemplo un paciente que traiga o presenta una hernia de disco, una radiculopatía que fue aguda, y no hay tiene ciertas características de la hernia, incluso se le pudiera ofrecer una intervención con ozono. Nada más es llegar con una pequeña aguja hacia el espacio del disco,
se le pasa lo que es el gas de ozono y ese va a producir en este caso una irritación de los nervios que duelen, va a hacer una remodelación de la sustancia química del disco y en sí la hernia va a ser más pequeña y va a dejar de comprimir. A ese procedimiento se le llama discólisis o nucleólisis. Realmente es de cambiar las propiedades físicas del disco, se hace más pequeño, pero ese disco va a también perder las propiedades de mecánicas de absorción de impacto, pero ya no duele. Doctor, entonces cuando usted recibe a los pacientes, ve, si es una persona de la tercera edad que ya con los años ha estado perdiendo masa ósea, sus huesitos se están pegando unos a otros y viene con mucho dolor, ve si este paciente, por ejemplo, trae un traumatismo, un accidente que le pudo lastimar y diferentes casos, ¿no? Sí, por ejemplo, ya un paciente mayor muchas veces hay que detectar, porque muchas veces la columna como sufre colapsos y producen compresiones. Muchas veces, si la columna está inestable, se le hacen varios estudios, en este caso radiografías con movimiento. Si detectamos inestabilidad, muchas veces en esos casos tendríamos que instrumentarlo, porque en cualquier momento pudiera incluso aumentar la inestabilidad, va a empeorar el caso y puede llegar a agravarse la situación. Si fuera el mismo caso y no estuviera inestable, tal vez con una descompresión endoscópica puede ser resolutivo, una microcirugía, una microdescompresión. Va analizando. Qué bueno tener un especialista en columna, ¿no? Que te analiza y te atiende lo que tú necesitas. Es manejos personalizados. No a todo mundo no se le va a ofrecer lo mismo. Muchas veces los pacientes preguntan, yo quisiera que me pasara ozono o que use la radiofrecuencia conmigo. Si eres candidato, se te va a ofrecer. Si aún así tú quieres que se te ofrezca, que no eres candidato, bueno, muchas veces se te puede dar la oportunidad de que te desengañes para que posteriormente replanteemos qué es lo que necesitas realmente. Correcto. Doctor, entonces usted tiene la filosofía, y me gusta, de no invadir demasiado, o sea, lo suficiente. Tratar de así como tratamos un arbolito para que crezca, en este caso un bonsái que necesita mucho cuidado, necesitamos quitar lo necesario nada más para poder remodelarlo, guiarlo en su crecimiento. Eso es. Ahora, yo creo que nos falta, por ejemplo, la radiofrecuencia, ¿no? Que sería otra de las técnicas. Sí. La radiofrecuencia consiste en introducir un electrodo a un punto, en este caso un punto blanco, ya sería el disco o sería la faceta. En la faceta se utilizaría para quitar el dolor, también se puede utilizar, como le digo, el ozono, y en el disco sería para moldearlo, en este caso hacerle un vulcanizado. Así como llevamos las llantas y le ponen un parche caliente y se pega el parche en la llanta, en este caso se le pasa electricidad a través de esos electrodos que va a generar calor, y como el disco está compuesto de una gelatina, colágeno realmente, el colágeno se pone blandito con el calor y cambia la memoria que tiene. Entonces el disco puede cambiar la memoria, reducir el tamaño, que muchas veces están anchos, reduce el tamaño, recupera un poco de altura, y al reducir el tamaño pues deja de molestar las raíces nerviosas. Ese procedimiento pues nada más es introducir agujas, la herida pues realmente es una punción. Y pues requiere el tiempo que la consola necesita dentro de la programación para poder terminar el proceso. Pues son buenas noticias. Ya nos enteramos, ustedes toman su decisión, las recomendaciones del doctor Martín Silvas. Aquí está, en Primero la Salud.